buenas, bienvenidos a este Cardio TV en el que se titula Biomarcadores y escalas de riesgo hemorrágico en la fibrilación auricular no valvular. Tengo que agradecer que se haga este Cardio TV al patrocinio de Roche Diagnostics y cabe decir que vamos a hablar de un tema extraordinariamente interesante, pero en el que yo creo que hay en la actualidad más dudas que certezas y más preguntas que respuestas. Aunque eso sí, para aportarnos aquí las certezas y las respuestas, pues tengo a los dos mejores ponentes posibles, que son el doctor Manuel Anguita y el doctor Francisco Marín, a los que vamos a intentar hablar sobre este tema a raíz de una serie de preguntas y ver cuáles son sus opiniones como expertos en el tema. Entonces, la primera pregunta que os quiero formular es la siguiente. En los últimos años, como bien sabéis, pues se han desarrollado muchas escalas de riesgo o para valorar el riesgo hemorrágico en la fibrilación auricular no valvular. El Hasbled, el Orbit, el Atria, el Hemorrhages, que los veremos en las diapositivas que están saliendo, y además también recientemente el Score ABC, que también se basa en biomarcadores, no solo en variables clínicas. Entonces, mi primera pregunta para vosotros es doble. ¿Cuál creéis que es la mejor escala, si hay alguna mejor que las demás? ¿Y qué utilidad tienen? Es decir, ¿tenemos que modificar nuestra actitud terapéutica en base al resultado que nos aportan estas escalas? ¿Qué opináis? Si quieres empezar tú, Paco. Bien, gracias por la invitación. Vamos a ver, yo creo que es importante que valoremos en todos los pacientes cuál es el perfil de riesgo hemorrágico. El tener una complicación hemorrágica es un problema importante y yo creo que a la hora de indicar la anticoagulación es importante que valoremos ese riesgo y tengamos en cuenta que este riesgo no es estático, sino que se puede ir modificando en el tiempo. Entonces, cada vez que tengamos un paciente en la consulta, pues sería interesante que valoráramos el riesgo hemorrágico. El segundo aspecto que me gustaría comentar es que en todos los estratos de riesgo hemorrágico, el tratamiento anticoagulante condiciona un beneficio clínico. Es decir, no debemos, como dice la guía, no debemos evitar el inicio de anticoagulación de un paciente porque tenga un alto riesgo hemorrágico. Lo que tenemos que es intentar identificar cuáles son los factores de riesgo modificables. En ese sentido, me has preguntado cuál es la escala y con la que yo me encuentro más cómodo. Yo soy un defensor de la escala Hasbled, pero la escala Hasbled no solo nos identifica o nos estratifica el riesgo, sino que nos identifica los factores de riesgo modificables, por lo tanto podemos reducir el riesgo hemorrágico del paciente. Las últimas guías europeas de fibrilación auricular han retirado la recomendación de utilizar la escala Hasbled, pero van a lo que estoy comentando. Identifica cuáles son los factores de riesgo modificables, como puede ser la hipertensión arterial no controlada, el uso de antiagregantes que a lo mejor puede ser que no sea necesario porque hace ya más de un año que ha pasado el último evento vascular, el consumo de alcohol o la mala calidad de la anticoagulación. Entonces, si estos factores los podemos modificar, pues vamos a reducir el riesgo hemorrágico del paciente y vamos a poder anticoagular con mucha más tranquilidad. Bueno, yo brevemente, porque creo que lo que ha dicho Paco es la realidad, ¿no? Recalcar, antes de entrar a valorar qué escala es mejor o qué haya de las nuevas escalas que incluyen los biomarcadores, los dos mensajes fundamentales que él ha dicho. Por una parte, o sea, que el riesgo hemorrágico hay que valorarlo, evidentemente, pero que lo fundamental es que la valoración del riesgo hemorrágico no es una excusa para no anticoagular al paciente si tiene un score de riesgo tromboembólico elevado. Es decir, hay que vigilar probablemente más al paciente, pero lo que debe primar siempre es la indicación de anticoagulación si el riesgo tromboembólico es alto. Y lo segundo, efectivamente, es que el riesgo hemorrágico también es dinámico, es decir, que eso es algo que a veces se nos olvida. Y eso viene al hilo de la segunda pregunta, de la segunda parte de la pregunta que nos has planteado. Es decir, que efectivamente puede influir en relación a el riesgo hemorrágico valorado por la escala que sea en relación a qué tipo de anticoagulante utilizo o qué dosis de anticoagulante utilizo. Eso es fundamentalmente más una cuestión de tiempo, es decir, que debemos valorar los cambios en el tiempo de esos factores de riesgo que vienen en la escala Hasbled y que son modificables, porque a lo mejor eso me puede hacer cambiar, variar, por ejemplo, la dosis del anticoagulante de acción directa que utilizo, ¿no? Y en relación con estas dosis, yo creo que siempre hay que ir a la dosis máxima, es decir, a la dosis
dosis habitual que está en ficha técnica y que es la que se ha utilizado en los estudios. Posiblemente el paciente que está recibiendo antiagregación, sobre todo la antiagregación, es donde ese riesgo hemorrágico sí que debe influir sobre todo en la utilización a lo mejor de dosis más bajas de los nuevos anticoagulantes. Y en relación con qué escala de riesgo utilizar, pues yo creo que el exceso de escalas de riesgo que hay, que se han desarrollado para los distintos estudios, lo que ha añadido ha sido confusión. Y que desde mi punto de vista también la mejor escala es la HAD-BLED, porque hay estudios que han comparado otras frente a la HAD-BLED. Algunos dicen que añade algún valor discriminativo mayor, pero en general, y los estudios que se han realizado aquí en España por el grupo del doctor Marín, pues realmente la escala HAD-BLED no es peor, digamos, no es menos mala que el resto de las escalas para valorar el riesgo hemorrágico. Además tiene esa ventaja añadida, efectivamente, que incluye muchos factores modificables. Por tanto, yo recomendaría, hay que valorarlo. Si hay que valorarlo, voy a valorar la que yo utilizo habitualmente y mi recomendación es utilizar la HAD-BLED. Perfecto, pues nos quedamos con esos mensajes, la importancia de valorar el riesgo hemorrágico, que no es estático, es dinámico en el tiempo, y la relevancia fundamental de los factores de riesgo modificables para evaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes. Y ahora vamos a movernos un poquito más al tema de los biomarcadores, si os parece, y bueno, vamos a ver si realmente tiene o no tiene una utilidad, porque en los últimos años también parece que parece que se ha desarrollado muchos biomarcadores que pueden tener implicación tanto en el riesgo tromboembólico y en lo que hablamos hoy, que es el riesgo hemorrágico. Pero, por ejemplo, hay un trabajo muy bonito del grupo del doctor Marín en el que una batería de biomarcadores añadida a scores convencionales no aportaban un beneficio prácticamente relevante en la que sería ni la capacidad predictiva ni la capacidad discriminativa de los scores habituales, ¿no? Entonces, mi pregunta para vosotros es, ¿cuál es en general, vuestra opinión sobre los biomarcadores como predictores de riesgo hemorrágico? Digo, en general, lo podéis especificar si queréis el GDF15, la troponina, de alta sensibilidad, etcétera, etcétera. Y si creéis que tienen utilidad por sí solos o siempre deben estar asociados al uso de un score con variables clínicas para complementarlo. ¿Cuál es vuestra opinión? Si queréis, empezamos pues, al revés ahora. Yo creo que como tú bien dices, es un tema muy interesante y yo creo que ahora mismo todavía hay más preguntas que certezas y que respuestas, ¿no? O sea, recordar que básicamente yo creo que esto empezó a estudiarse cuando se desarrolló la escala ABC, que incluía no solamente la A de edad, la C de las características clínicas de factores de riesgo clínicos y la B, que es de los biomarcadores, ¿no? Y recordar también que inicialmente esto se desarrolló como marcador de riesgo embólico, en donde solamente entre los biomarcadores se incluían el NT-proBNP y la troponina de alta sensibilidad. Luego, posteriormente, se añadieron otros biomarcadores que están más en relación con el riesgo hemorrágico, como el GDF, como la cistatina, etcétera, etcétera. Y los primeros estudios, pues realmente comparando el ABC, es decir, que es un modelo que no solamente, que es la respuesta a tu pregunta, que no solamente incluye los biomarcadores, sino que analiza qué añaden los biomarcadores a factores de riesgo clínicos, como es la edad y otros factores clínicos, pues de entrada sugirieron que sí que añadía frente a solo análisis de los factores de riesgo clínicos, sí que añadía un valor. Pero yo creo que el problema con estos biomarcadores es que son muchos y entonces los resultados en cada estudio en donde se analizan varios biomarcadores, pues los resultados son distintos. En algún estudio pues te dice que el GDF15, por ejemplo, pues tiene un valor discriminativo superior a la troponina o a otros marcadores, y en algunos estudios más recientes, como el grupo del doctor Marín y algunos estudios en cohortes ya de población en vida real, pues tampoco parece que sean superiores a lo que te aporta la valoración clínica habitual. Por tanto, para responder a tu pregunta, pues yo creo que esto probablemente hay que seguir investigando en el futuro, pero que en la actualidad, en mi opinión, no está claramente demostrado que por sí solos sean superiores a la valoración clínica. Y añadidos siempre, y si se utilizan, por supuesto, yo creo que siempre deben ser añadidos al resto de la valoración de los factores clínicos. Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Pues vamos, prácticamente todo lo que ha comentado el doctor Anguita, sí. Yo creo que los biomarcadores es un
Es un campo muy atractivo, hay muchas preguntas todavía por responder. Pero lo que querríamos, que es como una troponina para el síndrome coronariano agudo, y poder decidir a pie de cama o en la consulta con el paciente tomar una decisión, pues hoy por hoy yo no lo veo. No me veo pidiendo una determinación de un biomarcador en la consulta para decir si tengo que modificar mi actitud. Yo creo que tenemos que centrar un poco el tema. O sea, de forma general, no tenemos que fijarnos sobre el tema del estadístico C, las famosas curvas ROC, porque siempre salen que la escala Chabas tiene un estadístico C bajo. Vamos a ver, la escala Chabas lo que te dice para la indicación de anticoagulación es identificar a los pacientes de verdadero bajo riesgo, que van a ser un 10-15% de los pacientes. El resto se va a beneficiar del tratamiento anticoagulante. Y la escala Halbert, lo que hemos comentado hace un momento, o la escala que digamos de riesgo hemorrágico, o sea, no nos va a evitar en la mayoría de los pacientes el que iniciemos la anticoagulación si el paciente lo necesita. Entonces, el hueco que nos queda, yo creo que se necesitaría respuestas en algunos campos específicos, que a lo mejor con el resto de la charla pueden salir. Pero hoy en día, ¿cuál es el valor cómo de estable esa determinación de cualquiera de los marcadores? El punto de corte, por ejemplo, de la troponina o la NT-proBNP es el mismo que el punto de corte de los pacientes en síndrome coronario agudo o en insuficiencia cardíaca de consulta o de insuficiencia cardíaca aguda que para fibrilación auricular. Yo creo que hay una serie de interrogantes en cuanto a los biomarcadores que, por supuesto, como ha dicho el doctor Anguita, se necesitan nuevos estudios, se necesita tener respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos en el día a día. Perfecto. Y ahora vamos a pasar, si os parece, a la última pregunta, que es centrarnos un poquito más en el GDF15, que bueno, ha tenido bastante repercusión por el tema de que parece prometedor, porque parece ser que tiene una capacidad predictiva de eventos hemorrágicos bastante buena y, sin embargo, no tiene una tan clara asociación con eventos tromboembólicos, lo cual pues probablemente es lo que necesitamos, ¿no? Porque generalmente cuando tenemos biomarcadores parece que se asocian a todo, tanto al riesgo de un lado como al riesgo del otro, y parece, aunque evidentemente hay dudas, como antes ya se ha introducido, de que pueda tener una mejor capacidad exclusiva para eventos hemorrágicos. De todas maneras, también hay dudas, ¿no? Es decir, como se comentaba, lo de la estabilidad en el tiempo del valor, etcétera, etcétera. Si vosotros tuvierais que diseñar algo, si tuvierais que escoger, ¿cuál creéis que deberían ser los siguientes pasos para demostrar que este biomarcador en concreto puede tener una utilidad clínica? Yo, antes de lo que has comentado antes del papel del GDF15, yo creo que hay estudios interesantes de su papel en la insuficiencia cardíaca, en cardiopatía isquémica. En varios escenarios, ¿verdad? También en el tema de complicaciones oculares. Quiere decir que yo creo que es un marcador muy prometedor, que estaremos encantados de ver los resultados de los próximos estudios y ver cuál es el posicionamiento realmente de esta nueva molécula. En cuanto a cuáles son los próximos estudios, que en mi opinión, una opinión muy humilde, que a mí me interesaría saber, pues, en situaciones en las que hay dudas sobre el tratamiento antitrombótico, ¿no? De forma general, pero por ejemplo el tema de intervencionismo coronario y fibrilación auricular, pues estamos todos con miedo de la triple terapia, la duración de la triple terapia, pues sería muy interesante a lo mejor que nos diera luz ahí. O por ejemplo también el tema de las TAVIs o el tratamiento del cile de la orejuela, que muchas veces no sabemos exactamente qué tratamiento antitrombótico asociar a este tipo de dispositivos, pues también es un escenario que cada vez va a ir a más, porque vamos a poner más TAVIs con el tema de la población anciana, pues sería muy interesante. En pacientes que han tenido complicaciones hemorrágicas, no tanto ya predecir la primera complicación hemorrágica, sino cuando hemos tenido una complicación hemorrágica mayor, pues muchas veces estamos un poco con el miedo de continuar la anticoagulación, si tenemos que saltar a un cierre de orejuela. Pues a lo mejor podríamos, pero siempre que tengamos claro cuál es la estabilidad del valor que tenemos, qué variables son las que lo van a modificar, y cuando ese primer apartado esté claro, pues vamos a buscar unos escenarios en el que sea interesante saber cuál es la modificación de la actitud en cuanto a tratamiento antitrombótico. Perfecto. Bueno, yo, siguiendo las consideraciones que ha hecho el doctor Marín, ahora mismo, a la luz de la evidencia, de los datos que tenemos disponibles, es decir, si yo tuviera que apostar por un biomarcador
que pudiera predecir por sí solo el riesgo de hemorrágico en pacientes de fibrilación auricular sería desde luego el GDF-15. Eso yo creo que los datos, eso es lo que demuestran. Ahora, efectivamente todavía hay dudas y para en qué situaciones o qué se debería hacer, qué estudios se deberían desarrollar para añadir luz al papel, al valor que pueda tener este biomarcador. Bueno, pues yo creo que habría dos situaciones. Por una parte, la identificación, como ha dicho Paco, de situaciones específicas que yo creo que, desde mi punto de vista, la más importante, probablemente porque es la más frecuente, la más prevalente, es la de los pacientes que están recibiendo, pacientes con fibrilación auricular que están recibiendo anticoagulantes orales y que además tienen un sistema agudo, se les implanta un stent y que tienen doble antiagregación. Yo creo que eso es un escenario que hay que investigar. Y luego también desde un punto de vista más académico, más purista, para demostrar realmente el valor, claro, tendrías que de este biomarcador de forma aislada, pues lo que tendrían que desarrollarse serían estudios aleatorizados en donde se compararan, aleatorizar a pacientes a un tratamiento anticoagulante concreto, pues en un brazo solamente dirigido, marcado por el GDF-15 y en el otro brazo pues dirigido mediante los factores clínicos habituales y quizás también con el biomarcador, ¿no? No sé si hay algún estudio, no son fáciles de desarrollar estos estudios, ¿no? Porque realmente las estrategias son complicadas de realizar, pero bueno, a lo mejor estudios observacionales, si bien controlados, sí que se pueda establecer estudiar esta estrategia, que yo creo que se haga lo que se haga al final, igual que ocurre con la troponina en el síndrome ovario agudo, hombre, tiene un valor predictivo independiente, evidentemente, pero tampoco, o igual que pasa con los péptidos natriuréticos en el diagnóstico o en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, por sí solos tampoco se pueden utilizar para valorar, para la toma de decisiones. Siempre hay otros factores clínicos o de otras pruebas que se introducen. Es decir, yo creo que por sí solo un biomarcador nunca va a ser la vía que nos va a llevar a tomar una decisión en un paciente concreto. Perfecto. Pues bueno, ya vamos a ir concluyendo y bueno, yo al menos he aprendido muchísimo, espero que ustedes también. Y desde luego, pues bueno, nos quedamos con la idea de que es un escenario que parece muy interesante. El uso de biomarcadores puede ser prometedor, bien orientado y siempre asociado a las características clínicas, pero que es un tema en el que todavía, pues bueno, nos falta mucho por delante para ir investigando, ir viendo, pues eso, de qué manera y en qué escenarios nos puede ser más apropiado. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias.